Buenas tardes a todos. Otra vez más, Regarsa hace otro webinar de sus productos. En este caso vamos a hacerlo sobre los productos MacPaint, que son soluciones de escritura magnéticas para paredes. Antes de empezar y mientras quedamos un poco de tiempo a que los que se quieran conectar puedan entrar, os voy a dar una serie de datos sobre cómo podéis poner mi pantalla, dónde tenéis que hacer preguntas, etc. Recordaros que este webinar va a durar unos 35 minutos, más o menos. Posteriormente responderé algunas preguntas en directo que nos hayáis hecho a través del chat. Durante toda la emisión, mi compañero Julián Gallego, que es el técnico de la empresa, responderá a aquellas preguntas que tengáis respecto a los productos. Luego, una vez termine yo la presentación, dejaremos, o se avisará, dejamos unos 5 minutos más para, por si hay algún chat que está abierto, poder contestarlo, que haya tiempo a contestar. Y a la finalización recibiréis un mail con datos relativos a los datos técnicos relativos a los productos que os voy a enseñar ahora de la gama MacPaint. Ahora mismo tenéis mi imagen, digamos, no sé si a todos os sale igual, en el centro. Veréis que en la parte de abajo hay unos iconos. Sí deciros que el que tenéis que hacer las preguntas es un icono que es una interrogación. Dando a ese icono hacéis una pregunta y se os responde a esa pregunta. Es decir, si tenéis que hacer otra, tenéis que volver a dar el icono y se hará otra pregunta, la escribís y se os responderá a la pregunta segunda. Es decir, y así las veces que queráis preguntar. Como ya he dicho, la duración será de unos 35 minutos, más o menos. Ya sin más, voy a empezar la presentación. Ante todo, mi nombre es Rafael Rodríguez, pertenezco a la empresa Regarsa, soy el director regional. Y en esta ocasión, el webinar que vamos a dar, ya lo dije antes, es relativo a los productos MacPaint de soluciones de escritura y magnéticas para paredes. Hacer una leve reseña, como siempre, al comienzo de todas las presentaciones, recordando un poco que Regarsa nace en 1982 como empresa especializada en la comercialización a nivel nacional de revestimientos técnicos y decorativos para el sector de la construcción y la alta decoración. Y ya empezamos con el tema MacPaint. Antes os voy a comentar un poco qué es MacPaint. MacPaint es una empresa, es uno de los partners que tiene Regarsa en distribución en exclusiva para España. MacPaint Europe es una empresa holandesa que es especialista en un conjunto de soluciones magnéticas de escritura para paredes, es decir, una serie de productos de los cuales la pared vamos a tener unas características magnéticas que vamos a poder colocar imanes, y de escritura tanto en tiza como en rotuladores. Son productos muy fáciles de aplicar, que además de su valor decorativo, abren nuevas posibilidades de uso en las paredes de otro tipo decorativo y funcional, pues en el hogar, en oficinas, colegios, comercios, etc. Son productos muy funcionales al poderse combinar aplicando sobre la pintura o masilla tanto la pizarra como el Skype Paint. Es decir, dentro de las gamas que ahora entraremos a verlas, digamos lo que son compatibles entre sí. Evidentemente la primera que se podría colocar como fondeo es la pintura imantada o masilla imantada, que os enseñaré, y sobre esas se pueden utilizar el resto de estas pinturas, la de utilizar la de Skype Paint, que es para rotuladores, o utilizarla para tizas como un soporte para una pizarra de tizas de toda la vida. MacPaint, como os he dicho, tiene estas dos gamas de soluciones. Unas son recubrimientos magnéticos, que está compuesto por una pintura y una masilla imán, y otra que son el tipo que nos permite pintar encima de estas superficies, que puede ser para tizas, pintura de pizarra, o la Sketch Paint y la Sketch Paint Pro. El funcionamiento de las dos es la misma, lo que pasa que ahora más adelante os explicaré las diferencias entre una y otra. Básicamente este tipo de pinturas son los que nos convierten las superficies en una pizarra blanca para pintar con rotuladores tipo al agua, poder escribir y borrar.
empezamos a hablar de los recubrimientos magnéticos. Digamos que estos recubrimientos convierten las paredes en superficies magnéticas, pudiéndose utilizar cualquier tipo de imán. Es decir, cualquier imán, tanto de uso, digamos, más potente, como lo que aquí veréis en accesorios, que recomendamos, que son los imanes de neodimio, que son imanes que en muy poca superficie tienen bastante potencia, son los que nosotros recomendamos, pero podéis utilizar pues, los imanes publicitarios o cualquier otro tipo de imán que evidentemente no tendrán problemas en colocarlos en la pared. Permiten hacer uso de las superficies que no se utilizaban habitualmente de una forma totalmente nueva, creativa, en interiores. Es decir, convertimos pues, paredes en el hogar, en el trabajo, en la escuela, superficies en las cuales vamos a poder darle esta funcionalidad del tema imán. En el hogar, pues evidentemente, pues no sé, puede ser una habitación de un niño, una cocina, una parte la queremos convertir en una especie de tablón, en el cual pues ya no hace falta poner el famoso corchito con las trinchetas, sino digamos una superficie en una pared que tenemos integrada perfectamente, que no nos notamos que está ahí, y se puede poner imanes. En el trabajo, evidentemente, su diversidad es más grande porque lo podemos utilizar en salas de juntas, en zonas en las cuales hay que colocar documentación, en el tema, por ejemplo, de estudios de arquitectura, muy en nuestro mundo, generalmente los arquitectos trabajan con planos muy grandes y en las mesas pues a lo mejor no les entra. De esta manera pueden tener una pared, utilizarla toda como si fuera un tipo de mesa, y con los imanes pueden desplegar perfectamente los planos. Y en el tipo de las escuelas, a nivel educativo, pues son muy recomendables porque, digámoslo así, nos quitamos ya el famoso tema de las chinchetas en la pared con los dibujos de los niños, teniendo esta posibilidad de dar esta pintura por medio de imanes de este tipo, podemos colocarlos y los niños pueden moverlos sin ningún tipo de peligro. Empezamos por la pintura imán. La pintura imán es una pintura de pared de color gris, gris antracita, gris oscuro. Es base agua y es para uso de interior. Es decir, este tipo de pinturas es siempre, lo recomendaré o lo diré antes de cada producto, son productos de interior. No generan ningún tipo de radiación, cumplen las normas medioambientales internacionales y de las directivas de la Unión Europea, incluso digamos que tiene una certificación que es apta para los niños, con lo cual este tipo de pinturas, pues digamos lo que tiene una certificación un poco más específica para el tema educacional, como hemos hablado, de colegios, guarderías, que se puede utilizar sin ningún riesgo, ningún peligro. Es aconsejable pintar encima con cualquier tipo de pintura base agua, es decir, en el momento que damos este tipo de pintura, que lleva partícula metálica, evidentemente, es aconsejable hacerle un acabado, siempre darle encima algo, una pintura o un papel pintado si no es muy grueso, poner algo, darle un acabado, porque al llevar partícula metálica pues podemos correr el riesgo que evidentemente con el ambiente o dependiendo de la habitación, la humedad que haya, se nos puede oxidar y puede dejar manchas o residuos en la pared. También, como he dicho antes, se puede dar acabado sobre las pinturas Scat Paint, que más adelante os voy a presentar, o la pintura de pizarra de MacPaint. La pintura imán está disponible en envases de 0,5 litros con un rendimiento de 1 metro cuadrado, 1 litro con un rendimiento de 2 metros cuadrados, 2,5 rendimiento 5 metros cuadrados y 5 litros rendimiento 10 metros cuadrados. La aplicación de este tipo de pinturas, pues bueno, es recomendable mezclar la pintura enérgicamente. En este punto yo haría un poco de hincapié porque normalmente este tipo de pinturas del mercado, al llevar partícula metálica, tiene un peso y tiende a caerse hacia abajo. Esta pintura no es muy viscosa, es más bien un poco pastosa, digámoslo así, y lo que hace es sujetar un poco la partícula para que no se nos vaya al fondo, pero de todas maneras para hacer repartir esa partícula homogéneamente durante todo el bote, para la hora de pintar que no demos zonas más cargadas de partículas y zonas con menos, recomendable batirla o moverla durante bastante tiempo. Sellar la superficie, eso es importantísimo, las superficies tienen que estar selladas y lo más
lisa posibles. Hay que tener en cuenta que vamos a ponerle imanes. Si tenemos una superficie muy irregular, el imán agarra o tiene la potencia en toda su superficie. Si a la hora de colocarlo, porque hay dibujos o imperfecciones que se marcan bastante en la pared, no tendría tanta superficie de adhesión, con lo cual corremos el riesgo de que se pudiese caer. Con lo cual, a mayor superficie, mayor seguridad. Con lo cual, superficies totalmente lisas. Posteriormente se aplicará con un rodillo de pelo corto. Bien, hay que darlo con un rodillo de pelo corto, no con rodillos tipo para pinturas plásticas, sino con tipo velour de pelo corto. Y evidentemente, como he dicho antes, la superficie lisa mejora muchísimo el efecto magnético. Seguidamente aplicaremos 2 o 3 capas, dejando entre las mismas 4 horas de secado. Su tiempo total de secado es de 24 horas. Una vez dejado ese tiempo, podemos utilizar la superficie para pintar encima con cualquier tipo de pintura, como antes os he comentado. Ahora os voy a dejar un pequeño vídeo de una aplicación real de este tipo de pintura para que podáis ver en toda su, digamos, estos pasos que os he comentado, para que podáis verlo de una forma más gráfica, perdón. Ahí pone el tema de la temperatura, importante evidentemente dependiendo la humedad y el tiempo que estemos, si es verano o invierno, pues evidentemente su secado se alargará o será más corto. Se elija bien la pared, quitar imperfecciones, damos la imprimación. Dejamos secar la imprimación, abrimos la pintura, ahí veis el producto que es bastante pastoso, no es bastante licuoso, es más bien una pasta. Y ya damos la primera capa. Dejamos secar 4 horas y luego se da una capa más fina, que digámoslo, que es la de acabado. Se puede lijar un poco si lo queremos dejar bastante finito. Evidentemente, contra más capas demos, más partícula metálica dejaremos y más adherencia tendrán los imanes que pongamos. Ahí veis que se puede poner con un papel pintado incluso y tiene esa adherencia. Esta imagen es relativa un poco a los folios, dependiendo qué tipo de imán pongamos, nos aguanta más o menos. Bueno, hemos terminado con la pintura imán. Posteriormente pasamos a la masilla imán. La masilla imán es un enlucido de alta calidad para crear paredes magnéticas, es decir, tenemos la posibilidad de la pintura y en este caso es un enlucido, bien, un plaste que se da a la pared. Este plaste tiene la característica con respecto a lo que es la pintura de que tiene hasta 3 veces más potencia que la pintura magnética, es decir, tiene más carga metálica este plaste, por decirlo así, que la pintura. Igualmente recordaros que solamente es para interiores. Se compone de una resina sintética, masillas finas y polvo de metal, evidentemente, no conteniendo ni plastificantes ni disolventes volátiles. No produce olores y cumple con las normas medioambientales internacionales y de las directivas de la Unión Europea. Dado su peso por la partícula metálica, esta masilla, por decirlo así, es necesario dar antes una imprimación que nosotros recomendamos en el sistema, la que tenemos nosotros de MacPaint. Es una imprimación de cuarzo. Estas imprimaciones se suelen utilizar siempre que vayamos a utilizar posteriormente como acabado productos que, digamos, permiten unos grosores un poco más superiores a lo que es una pintura, y en este caso en concreto por el peso necesitamos que ancle bien la masilla a la pared, con lo cual se da primero esta masilla de cuarzo. Se puede aplicar la masilla imán, cualquier pintura al agua o empapelar incluso con el acabado. Es decir, una vez que hemos terminado esta masilla,
Recomendar también que es muy conveniente terminarla bien con pintura o con papel pintado u otro producto, porque como la pintura imantada, la partícula puede oxidarse. La masilla imán, aquí vemos los formatos, es una masilla que viene al uso, ya lo digo. Tenemos envases de 5 litros con un rendimiento de 5 metros cuadrados, 10 litros con un rendimiento de 10 metros cuadrados, y las imprimaciones blanca de cuarzo la tenemos en 1 litro, rendimiento de 8 metros cuadrados, y 5 litros con un rendimiento de 40 metros cuadrados. Aplicación de la masilla. Bueno, una vez preparada la pared limpia y seca y quitado el polvo y las grasas que puedan tener, se dará la imprimación de cuarzo, que se presenta lista para usar. Es decir, la masilla viene preparada únicamente ya para abrir el bote y poder aplicarla. Una vez que ha secado la imprimación, desde el mismo recipiente, el cubito que viene, podemos darla con cualquier herramienta que se suele utilizar para este tipo de aplicaciones, es decir, una llana o una espátula. Bien, se da una capa de 1 milímetro, la primera capa de 1 milímetro, que en húmedo es de 1 milímetro, como digo, y luego en seco se quedan 800 micras. Bien, se puede pintar encima, como he dicho, después de 12 horas y utilizar a partir de las 24 horas. Ahora aquí os voy a dejar otro vídeo de aplicación de esta masilla para que veáis un poco los pasos a seguir. Recordar el tema de la humedad y evidentemente en la época del año que la hagamos para su secado. Primero se da la imprimación de cuarzo. Lo dejamos secar durante el tiempo que nos dice ahí, unas 4 horas. La masilla, como veis bien al uso. La movemos bien para esparcir toda la partícula y por medio de llana la aplicamos sobre la pared. Miramos el grosor, que sea en la primera capa entre 1 y 1,5 milímetros. Y dejamos secar al tacto. Una vez que comprobemos que está seco, volvemos a mezclar otra vez la masilla y ya daremos una capa más fina como de acabado. Posteriormente, como he dicho, se puede pintar, papel pintado, haciendo formas, etc. Ahí vemos los imanes, que ahora entraremos luego a recordaros el tema de los imanes de neodimio. Esos son los accesorios, pues luego os lo enseñaré y los veremos. El tema de los accesorios para las gamas imantadas, tanto para pintura y masilla imán, están compuestos, como veis ahí en las diapositivas, pues tenemos un set de 4 imanes blancos normales, es decir, estos son estándar, set de 4 imanes de neodimio con diferente dimensión de 23 milímetros y 29, otro de imanes de neodimio tipo chincheta, como para sujetar cosas en la pared, unos que veis ahí que son, pues en este caso son unos mariquitas que son, bueno, más de uso, digamos, a nivel particular, para habitación de niños y tal, o bien para el tomo educacional, para guarderías, colegios, etcétera, y la posibilidad de un rollo de una lámina imán, que es caucho con imán metido dentro, de unos 3 metros de largo. Esto se utilizaría para pegar, porque lleva un adhesivo, pues en cualquier cosa que queramos luego poder poner y pegar sobre la superficie que hemos dado, la masilla o la pintura.
Pasamos ahora a hablar de la pintura Sketch Paint. Como os he comentado antes, por un lado tenemos las soluciones magnéticas, ahora nos vamos a las soluciones de escritura. La pintura Sketch Paint es una pintura bicomponente base agua, es decir, una pintura de agua de 2 componentes, es inodora, no huele nada, no es nociva para el medio ambiente, cumple, como los anteriores productos, con las normas internacionales y el certificado de acuerdo a la legislación y directivas de la Unión Europea, transforma cualquier superficie lisa en una sobre la que se puede escribir con rotuladores de pizarra, es decir, tipo esos rotuladores a base agua que se pueden borrar fácilmente. Los rotuladores los disponemos también en accesorios, luego lo veréis. Una vez la pintura secado y endurecido. Luego a la hora de, cuando se explique la aplicación, os haré hincapié en varios puntos muy importantes sobre este tipo de pinturas. Evidentemente, este tipo de producto pues, permite dar una vida y funcionalidad creativa en casa, en áreas de juego, oficinas, tiendas, escuelas y zonas comunes. Siempre recordaros que es un producto de interior. La gama Sketch Paint pues la forman botes de 0,5 blanco brillo con un rendimiento de 3 metros cuadrados, 1 litro blanco brillo con rendimiento de 6 metros cuadrados y aquí tenemos la disponibilidad de tener otra transparente brillo con rendimiento de 4 metros cuadrados y 1 litro transparente brillo con rendimiento de 8 metros cuadrados. Como veis hay 2 formatos, blanco transparente. La blanca no corresponde a ninguna carta RAL, es un blanco y punto. La transparente es con el fin de si tenemos una superficie ya con un tono determinado, una pintura dada a la pared y queremos respetar ese color, por lo que sea, podemos dar la pintura transparente encima, convirtiendo así la superficie en una pared que podemos pintar. Evidentemente, como es transparente, siempre da una subida un poco al tono, es decir, no se nos queda exactamente igual como tenemos la original, sino que da un tono un poquito superior, pero vamos, apenas inapreciable. La pintura Sketch Paint, la aplicación, pues bueno, partimos de la superficie, ha de estar lo más lisa posible. Tengamos en cuenta que luego vamos a pintar con rotuladores, con lo cual, contra más lisa sea la pared, menos problemas tendremos a la hora de borrar. Si hay imperfecciones o pequeños hoyitos en la pared y pintamos con rotulador, se nos puede meter la tinta al rotulador en ese pequeño hoyo y a la hora de limpiar, pues nos sea más costoso poder quitarla. Con lo cual, sí hay que tener digamos, una especial cuidado con el tema de dejar las paredes los más lisas posibles. Se limpia la zona a pintar, ya le he dicho que se quita el polvo que pueda tener, se sella con una imprimación al agua, importante también, anteriormente a la pintura, separar el envase pequeño del grande, los mezclamos los dos cuidadosamente, dejamos reposar 5 minutos hasta que esas burbujas que hemos hecho a la hora de agitar desaparezcan. Aplicamos la pintura antes de 1 hora, es decir, en el momento que hacemos la mezcla de los dos componentes, la duración de esta mezcla es de 1 hora. Seca al tacto en 4 horas. La segunda capa se podría dar a las 12 horas y es utilizable con rotuladores a partir de 1 semana. Sí, tener muy en cuenta este tema. Normalmente, cuando vemos al tacto que está seco, corremos el riesgo de decir, pues ya se puede pintar con los rotuladores. Una cosa es que la pintura seque al tacto, otra cosa es que la pintura seque y otra cosa es que la pintura cure. Esta pintura necesita curar, es decir, las micros hacia el interior necesita que estén totalmente secas, con lo cual hay que esperar esa semana. Hay que esperar 1 semana antes de poder pintar con los rotuladores. Posteriormente no tendremos problema, podemos pintar y se borrará sin ningún tipo de problema. Aplicar la pintura, evidentemente, con rodillo de pelo corto. Algunas veces hay alguien que pega un pequeño acabado con un rodillo de estos de lacar, de estos de naranjitas. Es decir, tenemos que dejarlo lo más fino posible para que luego a la hora de escribir no tengamos problemas.
Aquí tenemos el vídeo correspondiente a este tipo de pinturas. Os lo voy a poner para que veáis la aplicación. Como veis, son dos componentes, vienen unidos. Tema de temperatura y época del año importantes. Utilizar herramientas limpias. Superficies lisas. Si hay que reparar, reparamos y lijamos. Sellamos con imprimación toda la superficie. Lijamos ligeramente. Y ya podríamos dar la pintura. Ahí tenéis los dos botes. Todos los botes vienen, como veis ahí, con las instrucciones. Muy recomendable leérselas para no cometer ningún error. Se mezcla el producto A con el producto B. Removemos. Y ya aplicamos la pintura. Como repito, tenemos entre 45 minutos a 1 hora, dependiendo de la época del año que le hagamos, que la duración de la mezcla es efectiva. Y, como os he dicho antes, muy importante dejar secar esa pintura una semana para poder utilizarla. Pasamos ahora a la siguiente pintura que tenemos tipo Sketch Paint para pintar con rotuladores, que es la Sketch Paint Pro. Esta es una laca monocomponente, transparente, brillo, base disolvente, es decir, de uso interior. Es decir, esta ya es un solo componente, a diferencia del anterior. Es una laca, el otro era, digamos, una pintura, una mezcla de bicomponente, es de uso interior, y esta sí va al disolvente. A diferencia de la Pro con respecto a la normal, la Sketch Paint normal, esta tiene un secado rápido en 24 horas, es decir, y la otra pintura tendríamos que esperar esa semana. En esta pintamos y al día siguiente ya podríamos utilizarla y poder pintar encima y borrar sin ningún problema. Ventajas también es que esta tipo de pintura, al ser de un componente solo, si nos sobra pintura, podemos taparla y la podemos utilizar posteriormente en otra aplicación que queramos. Sin embargo, la primera, os he dicho, la de dos componentes, tiene una duración de vida de aplicación entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo. Es la solución ideal para aquellos que buscan un acabado de alta calidad y rendimiento, diseñada para entornos de negocios de uso intenso. Es decir, aquí ya tenemos otra peculiaridad de esta pintura que, digamos, correspondiente a la otra que os he hablado, la Sketch Paint normal. Esta ya sería más de uso pues, en zonas en las cuales a la pared se le va a dar un uso mayor o más importante, como pueden ser, pues no sé, salas de reuniones de empresa, evidentemente en el tema educacional, para clases, colegios, pizarras de universidades, o sea, zonas en las que le vamos a dar bastante uso a este tipo de superficie. La pintura Sketch Paint Pro, sus formatos es de 0,25 litros, transparente brillo, rendimiento 3 metros cuadrados, 0,50 rendimiento 6 metros cuadrados, 1 litro rendimiento 12 metros cuadrados y 5 litros rendimiento de 60 metros cuadrados. Como veis, esta pintura tiene un rendimiento bastante importante, es decir, con un bote hacemos bastantes superficies. La aplicación de este tipo de pintura, pues bueno, como siempre, superficie de estar lo más lisa posible y limpia, hay que sellar con una imprimación antes de su uso, mezclar bien antes de usar, si es necesario podemos añadir un máximo de un 3% de agua ras, hemos dicho que esta es una pintura que va al disolvente, que se puede utilizar agua ras para diluirla un poco y que sea un poquito más fácil a la hora de aplicarla. Aplicar la pintura con un rodillo de pelo corto,
una capa suele ser suficiente, es decir, esta pintura con una capa suele quedar perfecto. Hay que evitar repasar y frotar el rodillo sin producto, es decir, si pasamos el rodillo que sea con material para poder estirarlo bien, no repasar muchas veces ya sin producto el rodillo, porque no es como la pintura plástica, que decirlo así, extendemos o peinamos la pintura. En este caso lo que vamos a hacer es, como seca bastante rápido, marcar mucho el rodillo y podemos hacer marcas en la superficie. Seca muy rápido. Después de 24 horas la superficie está lista para su uso, es decir, pintamos hoy y mañana la podemos utilizar sin ningún problema. Se puede dar como acabado, pues como hemos dicho antes, acabado con respecto a una pintura imán o una masilla imán. Podemos antes haber dado una plástica y luego dar la transparente para darle estas características. Ahora os voy a dejar un vídeo de la aplicación de esta pintura de Paint de la Pro para que veáis la diferencia con la anterior. Siempre preparar la superficie, lijar imperfecciones, quitar el polvo, limpiar. Ahí veis la pintura. Esto es una laca, como veis. Bastante más licuosa. Ahí pone comprobar con frecuencia que estamos repartiéndola bien en toda la superficie. En el momento que hemos acabado, cerramos el bote y, como os he dicho antes, el sobrante lo podemos reutilizar para otra vez. Este tipo de pintura, con respecto a la scalp paint normal, seca antes y es más dura. Los accesorios que tenemos con respecto a este tipo de pinturas Sketch Paint, pues son un set de bayeta de microfibra con 4 rotuladores, más un spray limpiador, un estuche de rotuladores de 4 colores y el spray limpiador en formatos de 125 o 500. Este spray limpiador es una solución un poco jabonosa, que lo que hace este tipo de superficies, si nos damos cuenta, y ya lo hemos utilizado o hemos visto en otros sitios, con el uso de los rotuladores suele dejar una sombra del tono del rotulador, es decir, con mucho uso no se queda perfecto, tenemos esa pequeña residuo de rotulador que se queda. Utilizando este tipo de limpiadores, la superficie nos queda perfectamente como el primer día, es decir, no hay ningún tipo de residuos. Pasamos ahora a hablar con el tema de pinturas que permiten pintar encima. En este caso ya hablamos de la pintura pizarra, que es evidentemente para pintar con tizas. Es una pintura base agua, de rápido secado y prácticamente inodora, o sea, no huele, y es para uso de interiores. No es dañina para los seres humanos ni el medio ambiente, certificada de acuerdo a la legislación de la Unión Europea. Convierte paredes, puertas, armarios o mesas en superficies sobre las que podemos escribir con tizas y además puede aplicarse sobre la pintura imán y masilla imán, es decir, esta es otra forma de acabado sobre esa pintura imán o masilla imán si la quisiésemos utilizar. Los formatos de este tipo de pintura, pues bueno, ahí tenemos 0,5 litros pizarra base, es decir, tenemos una base transparente que podemos tintar para obtener con tintes al agua cualquier tono de una carta RAL, por ejemplo, o bien sacar un color que nosotros creamos oportuno, libre. Pintura negra con formatos de 0,25 litros, rendimiento 2,5 metros cuadrados, 0,5 con rendimiento de 5 metros cuadrados y 1 litro con rendimiento de 10 metros cuadrados. Un color verde, formatos de 0,5
y 1 litro, con rendimientos de 5 y 10 metros cuadrados. Gris, en solo un formato de 0,5, con rendimiento de 5 metros cuadrados. Azul, rendimiento 5 metros cuadrados. Rosa, con rendimiento de 5 metros cuadrados y 0,5 también, solamente un formato. Color lima, también de 0,5 litros de capacidad. Color rojo, también con 0,5 litros. La forma de aplicar este tipo de pinturas, pues bien, la superficie, como siempre, tiene que estar limpia, lo más lisa posible, puesto que vamos a escribir con tizas para que no tengamos problemas. Lo más lisa posible. Agitar el envase durante 5 minutos hasta que las burbujas desaparezcan. Dar una imprimación para sellar la superficie, es decir, superficie tiene que estar imprimadas. Aquí pone dejar secar 16 horas la imprimación. Bueno, las imprimaciones suelen secar de 8 a 12 horas. Posteriormente lijar y luego pintar. En el caso de las superficies de hierro, metal, plásticas, madera, sin tratar, podríamos utilizar algún tipo de imprimación específica y idónea para ese tipo de superficies. Si no, podríamos utilizar una todoterreno o una multiusos para no tener problemas. Aplicar con un rodillo de pelo corto para pintura acrílica. Dar de 2 a 3 capas dependiendo del color, evidentemente dependiendo del tono, pues para obtenerlo pues, tendremos que dar 2 o 3 capas, las más claras habrá que dar más. Dejar secar 3 días y ya estaría lista para su uso. La pizarra base, es decir, la transparente que tenemos para hacer colores, digamos, a la carta, hay que añadirle como máximo, se le puede añadir como máximo un 10% de tinte al agua, ¿vale? Porque es que si no, luego no obtendremos los colores que queremos con respecto a esa carta RAL o el color idóneo. O sea, en máximo un 10% de tinte al agua. Y ahora os dejo un vídeo de aplicación de este tipo de pinturas. Como en todas, imprimación, lijar, superficies lisas. Aquí tenemos en este caso que es de pizarra de color negro. Tenemos el rendimiento de 1 litro, que son unos 10 metros cuadrados. Dejamos secar 24 horas y ya tendríamos la superficie preparada para poder pintar. Los accesorios de este tipo de pinturas de tipo pizarra, para tizas, pues evidentemente son set de tizas blancas de 10 unidades o de colores de 10 unidades. Y hasta aquí ha llegado mi presentación sobre los productos MacPaint. Espero que os haya gustado. Por mi parte, me han pasado, perdón, una hoja con algunas preguntas. Durante este tiempo, yo voy a contestar en directo unas cuantas de ellas. Durante este tiempo podéis seguir haciendo preguntas en el chat. Mi compañero, como os he dicho, Julián Gallego, que es el técnico de la empresa, os dará respuesta a vuestras preguntas y si no, podéis poneros en contacto con nosotros que os atenderemos gustosamente. Vamos a ver, os voy a leer alguna de ellas. Bueno, esto es un poco especial, pero bueno. Me dicen, tengo un familiar con un marcapasos, ¿puede afectarle la pintura imantada? Vamos a ver, la pintura, todo el mundo tenemos un concepto de pintura imantada que realmente no es exactamente ese su concepto.
Para que me entendáis bien, os explico, digamos que al dar la pintura o la masilla en la pared, lo que convertimos la pared en comparación, por ejemplo, con un frigorífico, es la pared en frigorífico. O sea, nosotros en un frigorífico lo que ponemos son los imanes. Luego, realmente lo imantado son los imanes, no la pared en sí. Con lo cual, cualquier persona que tenga cualquier, digamos, tanto un marcapasos como cualquier producto electrónico, no le va a afectar para nada la pared o que se acerca a la pared. El problema es el imán en sí. O sea, el imán es el que realmente produce ese problema. Bien, con lo cual la pintura no tiene ningún problema a la hora de este tipo de productos eléctricos. Otra pregunta que me hacen, dice, ¿se puede utilizar rotuladores de tiza líquida en la pintura de pizarra? Esta es una muy buena pregunta porque suelen hacerla bastante. Hemos dicho que la pintura pizarra es una pintura para tizas, pero para tiza seca. Bien, las tradicionales de toda la vida, de cuando la gente era pequeña y iba al colegio y se pintaba con las tizas. Hay rotuladores de tiza líquida, que se llaman así, pero estos rotuladores no se pueden aplicar sobre la superficie de pizarra porque llevan un líquido que nos deja un residuo y no se borra bien. Ese tipo de rotuladores de tiza se suelen utilizar para superficies de cristal. Ahí sí se borra perfectamente, pero nunca para una superficie de tipo pizarra en pared. Otra pregunta que tengo por aquí. ¿Cuánto tiempo puede durar una pintura sketch paint en la pared? Bueno, como antes habéis visto, tenemos dos tipos de pinturas sketch paint que para el uso de rotuladores, una que es una bicomponente al agua, digámoslo así, un poco más de uso doméstico para superficies que no se van a utilizar mucho o inferiores, y una que es la profesional, la sketch paint pro, para mayor uso de estas paredes como colegios, universidades o negocios o salas de empresa. Evidentemente, la primera, la sketch paint normal, tiene una duración determinada. Puede pasarnos que tras cierto tiempo, todo dependerá del uso que la demos, pues veamos que pierde un poco sus cualidades y tengamos que otra vez lijar y dar otra capa. Sin embargo, la Pro, su aguante en cuanto al tiempo y al uso es bastante superior, por lo cual ahí ya uno se quiere decir qué tipo de pintura usar en un caso o en otro. Y luego por aquí tengo ya una última pregunta, porque creo que andamos de tiempo, que más o menos me pasa un poco, os he dicho 35 o 40 minutos. Vamos a responder la última y luego os dejo esos 5 minutos en los cuales podéis seguir haciendo preguntas en el chat y mi compañero os la responderá. Me dicen, encima de la pintura imantada, ¿podría pintar con un esmalte? Bien, como he dicho antes, todo este tipo de pinturas, en concreto la imantada, es una pintura al agua, con lo cual, si el esmalte es un esmalte al agua, lo podemos dar sin ningún problema. No utilizar esmaltes antisolventes, es decir, siempre productos compatibles. Y ya sin más, por mi parte que comentaros, os dejaré esos 5 minutos en los cuales podéis seguir haciendo preguntas. Recordaros que al final recibiréis todos un email con documentación relativa a estos productos, como catálogos, precios PVP, y si tenéis cualquier pregunta, quisierais cualquier tipo de información más concreta sobre ellas, nos ponéis en contacto con nosotros y os atenderemos muy gustosamente. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos para el próximo webinar.